Una reflexión sobre cultura y política. La dificultad para precisar el significado de cultura es en sí mismo un tema de estudio. La de entender lo político resulta más simple. Es todo aquello que tiene que ver con el Estado. Hemos dejado por fuera, por el momento, las consideraciones económicas para una próxima reflexión. Por otra parte, cultura y política tienen puntos de conexión que resultan ambiguos en la medida en que no podemos precisar qué es la cultura. Pasemos a entender por cultura todo aquello que no se encarna en el Estado ni en la empresa. ¿Qué nos queda? La familia, el vecindario, la escuela o la educación, el arte, los medios de comunicación. En realidad, podríamos identificar la cultura con el ámbito de la vida, con exclusión de la política y la empresa capitalista. Se podría pensar la cultura como un espacio autónomo de la política y el mercado. De hecho, la vida familiar, vecinal o académica siempre han tratado de definirse por fuera de lo estatal y la empresa. No obstante, sería ingenuo creer que este ámbito neutraliza las luchas políticas y las diferencias económicas. Dentro de lo que podríamos llamar cultura nacional o cultura urbana existen diferencias sociales, de política, poder económico o edad. Por el mero contacto de lo nacional y lo cultural ya trazamos un espacio político-cultural. Podríamos decir también que lo político pretende la unificación, mientras lo cultural es heterogéneo, movedizo, discontinuo. Sin Estado, no obstante, las culturas pueden existir. Lo han demostrado distintas experiencias históricas como la de judíos, pueblos indígenas, mujeres, intelectuales. Pensándolo en términos anarquistas, el triunfo total de la cultura es la abolición del Estado. ¿Qué significa eso en el actual estado de cosas? Es posible, es recomendable. Cuando los anarquistas del 19 se planteaban la abolición del Estado, también buscaban la abolición de la empresa capitalista. ¿Qué se proponían entonces? Sociedades fundadas en lo que no era Estado ni mercado. Cuando el Estado busca intervenir en todos los aspectos de la vida social, lo mismo que pasa cuando el mercado se extiende a todo, la sociedad ve empobrecida su cultura. Los campos que se distinguían por su autonomía efectiva o intelectual pasan a subordinarse a la política o a la economía. Cuando la cultura pierde su campo, cabe plantearse la necesidad de una contracultura. ¿Por qué no pensar más bien en una defensa de la cultura en lugar de intentar una contracultura? Creo que la cultura tiene un poder en sí misma. Podría decir que su poder se funda en su orientación crítica. Por eso usualmente se tiende a identificar la cultura con el arte, con la filosofía o con el campo de la educación. En situaciones extremas como la del ascenso del totalitarismo, la cultura pasa a una especie de espacio de emergencia. El mejor ejemplo que se me ocurre es el de Heidegger y Hannah Arendt. Mientras Heidegger, que se consideraba a sí mismo apolítico, ocupaba el rectorado de Friburgo, Arendt pasaba a entender la importancia de la política en la pérdida de su condición de filósofa, de profesora y aún de ser humano. ¿Cómo es posible que la inteligencia se doblegue tan fácilmente a la acción política, que la desnaturaliza? Porque era una cuestión cultural reconocer que las leyes antisemitas y la persecución a los críticos eran una vulneración de la esfera cultural y aún de la humanidad de los perseguidos y silenciados. De ahí que la educación y por ende la cultura se funden necesariamente en la libertad de pensamiento. Cuando a ésta se pierde, la actividad del escritor o del intelectual pasa al campo de lo contracultural. Pienso que fui despedido de la Universidad Católica del Ecuador por mis posiciones críticas. Por eso he emprendido una actividad contracultural en espacios alternativos como cafés y librerías, a través de Internet y por medio de la prensa. En vista, además, de la coyuntura política que vivimos, en la que partidos que han demostrado intolerancia o desprecio por la ley se aprestan a buscar el poder, creo necesario llamar a defender la libertad de pensamiento y expresión. Pero también pienso que el universo de los afectos es distinto que el de la política, por lo que se debería excluir de los tratos con el Estado. En un sentido muy amplio, las relaciones familiares, de amistad o de simpatía deberían mantenerse independientes de la política. ¿Por qué pensar la cultura en un sentido amplio como un campo distinto de la política e incluso en ciertas circunstancias como un campo crítico, opuesto? Porque justamente cuando pensamos la política como lo que se refiere al Estado, al poder del Estado, que se expresa mediante la ley,
la burocracia o la policía, cabe asimismo reconocer la autonomía o independencia de una esfera cultural. Depende de la esfera cultural depende la esfera cultural del poder del Estado. Digamos que existe una interdependencia en la que la cultura, no obstante, debe mantenerse independiente. Cuando nos referimos a la prensa como el cuarto poder, cabe advertir que esa cualidad podría extenderse al ámbito de la cultura como un cuarto poder, y es evidente que nadie cree en una prensa o en una cultura subsidiaria del poder político. Por eso debe entenderse como campo distinto y mantenerse como esfera independiente. Cuando tal cosa no sucede, pues debe pasar a la crítica. Creo que la cultura, la inteligencia puede nutrir al poder político en la medida en que lo ilustra sobre la belleza o no de sus acciones. Y el poder político puede reconocer el valor de la cultura en la medida en que, al nutrirlo, le presta un fundamento racional o intelectual a sus acciones. De ahí que la cultura no sea subordinada, sino una igual. Desconocer esta igualdad desemboca en arbitrariedad y autoritarismo, es decir, en tiranía. Resulta notorio que cuando la filosofía o el arte se autocensuran para caer en gracia al poder político, la base racional o intelectual de éste se disuelve. En un ensayo de Borges sobre Omar Khayyam, el argentino narra cómo Khayyam estudia las estrellas, escribe poesía y reflexiona sobre Dios amparado por el sultán. Pero ¿qué sucede cuando el sultán se convierte en un tirano? Si cabe la traslación de la tiranía al mundo del Islam, Borges mismo se resistió al peronismo y por eso sufrió persecución. Creo que la posición de Borges nos revela cuál es la posición del escritor respecto a las tiranías. En una siguiente entrega que ofrezco la próxima semana podemos continuar con esta relación de Borges y la política y ampliar un poco nuestra reflexión a lo que sucede hoy en Ecuador. Muchas gracias.